En esta ocasión voy a tratar de analizar el caso del legionario mallorquín fallecido en una práctica con fuego real por parte de la Legión. Vaya por delante mi más sentido y sincero pésame y condolencias a la familia y allegados. No conocía a la víctima, pero me han llegado referencias de que era una persona con una calidad humana increíble y que cumplió su sueño alistándose en la Legión, de lo cual me alegro enormemente. He de decir que el objeto de este vídeo no es posicionarme de un lado o de otro, tampoco determinar si se han llevado a cabo o cometido unos delitos concretos. Simplemente voy a exponer unos hechos y las posibles consecuencias jurídico-penales que a estos hechos les podrían acontecer o acompañar. Antes de entrar al análisis de cada uno de estos puntos, he de decir que a mí personalmente el juego del teléfono roto no me gusta. Pero quizá haciendo este vídeo me preste a él. ¿Por qué? Porque yo no he tenido acceso al sumario de más de 1500 páginas. Me encantaría poder analizarlo, pero no he tenido acceso, como digo. Y lo que he hecho ha sido leer y leer medios de comunicación, las noticias que estos medios publicaban. De este modo, lo que he hecho, o lo que voy a exponer, es una interpretación propia de una interpretación, la de los medios de comunicación, sobre otra interpretación, que es la de la investigación llevada a cabo en el sumario. Como digo, puede ser que alguno de los hechos que yo relate no coincidan plenamente o parcialmente con la realidad de lo acontecido y pido de antemano disculpas por si sucede. Dicho esto, pasando a analizar de forma no detallada los hechos. Como digo, en el seno de un ejercicio con fuego real por parte de la Legión en Alicante, el 25 de marzo del año pasado, 2019, tuvo lugar este fatídico encuentro o situación en la que un legionario perdió la vida. Los hechos que se exponen en un primer momento, o que se tienen por válidos, es que un proyectil, fortuitamente, penetró por la axila del legionario tras haber rebotado en una piedra o en un objeto. Esta es la primera versión que se mantiene desde la Legión y sobre todo desde su sargento y capitán de este pelotón. Cabe decir que el sargento, que estaba al mando de ese ejercicio de fuego real, dio dos órdenes. Dio una orden, mejor dicho, y fue la de, una vez acabados los ejercicios previstos, pidió realizar uno nuevo, uno que no estaba contemplado, uno que no tenía por qué realizarse, pero pidió hacerlo. Y así fue. Se realizó un nuevo ejercicio de fuego real y cuando finalizó este ejercicio, cuando estaban descargando sus municiones, todos los legionarios, fue el momento en el que recibió el impacto de bala, una vez que ya había finalizado el ejercicio de este pelotón. Había otro pelotón de 7 personas también al lado, pero el pelotón del sargento había finalizado. El sargento, una vez que se percató del impacto de la bala en su legionario, fue uno de los primeros en acudir al auxilio del mismo, presionando la herida para evitar que se desangre. Esto es muy importante porque cuando uno presiona una herida se da cuenta de su situación, de dónde se encuentra la herida, por lo que si tuvo que penetrar la bala por la axila, el sargento lo habría visto y sería conocedor de ello. Así lo mantuvo en un primer momento. No obstante, la magnífica investigación realizada por la Guardia Civil, da otros resultados, da otra versión a los hechos. Y es que dice lo siguiente. En primer lugar, que la bala no entró por la axila, sino por el pecho. En segundo lugar, que el chaleco antibalas no llevaba las placas metálicas correspondientes para parar ese proyectil. Abro paréntesis. Un chaleco antibalas no defiende o no protege por su nombre, antibalas. Un chaleco antibalas protege porque lleva unas láminas metálicas que paran el proyectil. Si se quitan esas láminas, sea el nombre que sea, no va a proteger. En el momento de práctica de fuego con fuego real, no llevaban las placas metálicas. Ninguno de los legionarios. Estaban en un cajón, por desgracia. Cierro paréntesis. Y un tercer punto muy importante que el examen de balística realizado por la Guardia Civil arroja es el siguiente. La bala no rebotó en ninguna piedra, en ningún artefacto, en ningún sitio. La bala entró directamente en el cuerpo del legionario. Y además, esta bala tiene nombres y apellidos. ¿Por qué?
porque el examen de balística analiza el proyectil en concreto. Y un proyectil, cuando es disparado, deja una suerte de huella digital, de huella física, mejor dicho, en la propia bala, que identifica el arma desde el que ha sido disparada, desde la que ha sido disparada. Y en este caso, el arma era la del sargento. Por lo tanto, como es lógico, las investigaciones giran en rotundo, el sumario se levanta parcialmente en junio, de forma total en julio, apuntan, como no podía ser de otra manera, al sargento. Cabe decir, un hecho relevante, antes de entrar a analizarlo jurídicamente, que el capitán afirmó en un primer momento ante las investigaciones de la Guardia Civil que él estuvo presente en todo momento en ese ejercicio. Cuando no fue así, cuando queda acreditado que en el momento, además de recibir el impacto, se encontraba en otra nave, en una nave, realizando tareas con la munición, pero no estaba allí presente. Por lo tanto, mintió. Al margen de esto, después de los fatídicos hechos, los compañeros de la víctima realizaron una suerte de acoso a un compañero concreto. Ese compañero que se negó a mantener la realidad, una pretendida ficticia realidad. Y es la que pedía al capitán que mantuviesen a los compañeros. Hecho relevante, pedían que dijesen que estaba 4 o 5 metros atrás de donde realmente estaban. Dicho esto, y absteniéndome, como he dicho al principio, de mi posición, de mi manifestación, todo esto es lo que está en los medios de publicación. Pasando a la calificación jurídico-penal. En primer lugar, hay que decir que, como se comenta en el seno de la Legión, no sería de aplicación directa al Código Penal. Habría que analizar el Código Penal militar, contenido en la Ley Orgánica 14/2015. Analizado una vez este Código Penal militar, entendemos que no concurre ninguno de los delitos privilegiados que allí se contienen y por tanto sí que hay que ir al Código Penal. Dicho esto, el Código Penal, artículo 5, dice: no hay pena sin dolo o imprudencia. ¿Qué es dolo? Dolo es voluntad. Voluntad en el ejercicio de una acción. Querer hacer una cosa. E imprudencia es una negligencia, que por tu mala praxis, por tu mala acción, hay una consecuencia, un acto que se consuma. Dicho esto, voy a analizar, poner sobre la mesa los posibles delitos que podrían derivarse de estos hechos. En primer lugar, hay que hablar del delito de lesiones, artículos 147 y siguientes. ¿Cabría este delito en los hechos? No. ¿Por qué? Es cierto que hay un ataque a la integridad física de un sujeto, pero este ataque o este delito de lesiones se ve absorbido por un delito contra la vida, como puede ser homicidio en todas sus formas. Por lo tanto, no ha lugar a incoar un procedimiento solo por el delito de lesiones. Siguiente delito, el genérico, el artículo 138 del Código Penal, el homicidio. Homicidio, en este caso hablamos, cuando es del 138, doloso, penado con penas de 10 a 15 años de prisión. ¿Concurre o no concurre? Es algo que hay que acreditar, pero primero voy a mencionar los delitos. Segundo delito que se puede cuestionar, asesinato. Es una forma agravada de homicidio, es acabar con la vida de otra persona, pero cuando concurren una serie de circunstancias, que son las siguientes. En primer lugar, precio-recompensa. En segundo lugar, ensañamiento. Tercer lugar, alevosía o la comisión, o cuarto lugar, por la comisión de otro delito o para encubrir ese otro delito. Cuando se dé una de estas circunstancias será asesinato. ¿Se da o no? Es algo que hay que analizar también. Prisión permanente revisable, asesinato penado con prisión permanente revisable. Puede suceder si se dan las circunstancias del artículo 140. No lo he dicho, el asesinato está penado con penas de 15 a 25 años. Puede darse también un delito de homicidio imprudente. Como hemos dicho, artículo 5, dolo e imprudencia. El 138 recoge el homicidio doloso y el 142... el homicidio imprudente. Y lo recoge una doble vertiente. 142.1, imprudencia grave, y 142.2, imprudencia menos grave. La primera de estas, penada con penas de prisión de 1 a 4 años. La segunda, sin prisión, solo con pena de multa. Más delitos que podrían concurrir. Delito contra la seguridad de los trabajadores, el artículo 316 del Código Penal, y penado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años de privación de libertad. Otro delito más, un posible delito de acoso, 172 ter, castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años.
Más delitos. Falso testimonio del artículo 458, penado con unas penas de prisión de 6 meses a 2 años. Por último, un posible delito de encubrimiento del artículo 451 y cuya pena de privación de libertad es de 6 meses a 3 años. Estos son los posibles delitos que ponemos encima de la mesa, seguro que hay más, pero este es tras un análisis genérico y con la información que tenemos. Y hay que ir al directo, aquel que corresponde al acabar con la vida de otra persona. ¿Cómo determinar si es homicidio, asesinato o homicidio doloso o homicidio imprudente? Homicidio imprudente. ¿Y en qué grado? Bueno, hay que estar principalmente, y en este caso, a la alevosía. La alevosía es una circunstancia agravante que recoge el propio Código Penal y para que se entienda es como cuando privamos al sujeto pasivo, en este caso a la víctima, de una posibilidad de defensa o ejecutamos la acción por un medio que asegure la eficacia de la misma y esa imposibilidad de defensa, ¿no? Si el tribunal entiende que existe alevosía, tenemos que irnos directamente al 139, asesinato. Como digo, 15 a 25 años de prisión. Si hay alevosía, hay dolo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no cabe el asesinato por imprudencia. Si se entiende que no hay dolo, que no había voluntad de acabar con la vida de esa persona, hay que ir por la vía del homicidio imprudente. 142. Esto no voy a entrar a valorarlo ahora, cuál puede suceder o no. Pero hay que tenerlo claro que se acaba con la vida de una persona. Y es o homicidio imprudente, u homicidio doloso o asesinato. Después, delito contra los trabajadores. Este es importante. ¿Por qué? Artículo 316. ¿Por qué narices no llevaban las placas metálicas? ¿Por qué no llevaban en un ejercicio con fuego real todas las medidas de seguridad que deben de llevar? Creo que se tiene que responder. No seré yo quien diga quién tiene que responder, pero desde luego será el sujeto que dijo u ordenó no poner las placas a esos chalecos y aún así realizar el ejercicio con fuego real. En cuanto al delito de acoso del artículo 172 ter, los compañeros de la legión que a ese sujeto, a ese amigo del fallecido, le hicieron directamente ese acoso que recoge la investigación, deben de ser también castigados por ese delito si todo se prueba y se acredita. Delito de falso testimonio, artículo 458. Cuidado, por si no se puede entender que ya haya concurrido, pues necesita que se mienta en sede judicial, en un procedimiento judicial. Por lo tanto, lo menciono a efectos posteriores que quizá pueda concurrir si alguno de los sujetos partícipe de estos hechos, miente ante el tribunal. Incurriría en un delito de falso testimonio, como digo, de 6 meses a 2 años de prisión. Y este es muy importante, el delito de encubrimiento, artículo 451 del Código Penal. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues porque aparte de analizar los delitos voy a analizar el grado de autoría. Y ahora lo entenderéis. La autoría, artículo 27 del Código Penal, dice que responderán por los delitos los autores y los cómplices. Esto dice el 27 del Código Penal. ¿Y qué dice el 28? Pues el artículo 28 del Código Penal nos dice qué son los autores. Bueno, y autores son aquellos que realicen de forma material el hecho, el delito, el presupuesto de hecho delictivo. Pero también aquellos que colaboren con actos necesarios a la comisión del delito. Y también aquellos inductores que induzcan a la comisión de ese delito. Estos 3 sujetos serán considerados autores. ¿Y qué es un cómplice? Lo define el artículo 29 y es aquel que coopere con actos que sin estar incardinados dentro del 28, es decir, que no sean necesarios e imprescindibles, colaboren con actos simultáneos o anteriores a la comisión del delito. ¿Por qué lo hilo esto con el artículo 451 de encubrimiento? Porque las personas que conociendo la verdad, aunque fuese de forma posterior, no lo denunciaron y aún así trataron de encubrir, como efectivamente dice el delito, podrían incurrir en este delito y deben de ser también castigados, a pesar de que ellos no disparasen el arma. En cualquier caso, y para finalizar, deben de depurarse las responsabilidades pertinentes. No puede quedar impune. Si bien es cierto que la investigación dice que el arma que disparó fue la del sargento, es meridiano acreditar quién
tenía el arma del sargento. El sargento no tenía que tener el arma. Él declaró que no disparó porque no era necesario. Él estaba en funciones de dirección. Él no estaba participando activamente en el ejercicio con fuego real. Hay muchas preguntas que deben de tener una respuesta, y es en este procedimiento judicial que se está iniciando, que ya está iniciado y que aún no ha llegado a la fase de juicio oral, donde se deberán depurar todas y cada una de las responsabilidades pertinentes. Y por descontadísimo, hacer justicia.